poquito más novedoso, me parece, por lo menos para uno que no estaba preparado para ver cómo esta pelea por meter a un juez. Oh, bueno, yo creo que es brutal la maniobra que hay para bloquear la designación de los jueces naturales, para bloquear la Constitución, para bloquear, obviamente, lo que tiene que suceder es que se elijan los jueces naturalmente y dejar esto de los subrogantes, como lo explicaba la diputada Estela Maris Córdoba, que una semana uno, una semana otro. O sea, la realidad es, para hacerlo sencillo, necesitamos que el juez natural esté y funcione como corresponde. Lo que se nota es una maniobra, una vez más, ¿no? Una maniobra de esos sectores de la oposición en el Consejo de la Magistratura, asociados indiscutiblemente a intereses concentrados, hegemónicos, mediáticos de la Argentina. Yo hoy lo decía, lo mismo que pasaba también en el Parlamento cuando ellos tenían mayoría, donde querían convertir el Parlamento Nacional o el Congreso Nacional en una suerte de bufete de abogado de la defensa de los intereses corporativos. Y en realidad lo que estamos discutiendo acá es que hay una ley de la democracia que hace 3 años que fue aprobada, una ley que viene a dejar atrás una norma oscura de la dictadura, una ley profundamente comprometida con la pluralidad, con la diversidad, con mejorar día a día nuestra democracia al garantizar plenamente la libertad de expresión, porque es garantizar que estén todas las voces, es garantizar que las provincias tomen la palabra, que los municipios lo puedan hacer, que los pueblos originarios, que las organizaciones sin fines de lucro, que el conjunto de la sociedad lo pueda hacer, empresarios, digamos, articulación del sector público y sector privado, para que haya distintas herramientas, insisto, para que estén absolutamente todas las voces, las que te gustan y las que no, todas, y lo que se enfrenta a esta ley democrática y profundamente democrática con quienes quieren sostener sus intereses concentrados. Sí, es una novedad. Hay un enredo discursivo que me parece que tenemos que resolver, que es esto. Si un juez considera que el artículo 161 es constitucional, lo van a tildar y lo van a deslegitimar como oficialista. O sea, a cualquier juez que le parezca que el artículo 161 es constitucional, van a decir, bueno, usted, señor, no sirve porque usted es oficialista. Bueno, pero esa es la maniobra que hacen. Fíjate que invierten todo. Hacen una maniobra extraordinaria en el Consejo de la Magistratura con complicidades, o sea, traban la designación de los jueces naturales y permiten que la Cámara nombre los subrogantes en forma irregular. Y además, Recondo, que está en el Consejo de la Magistratura, está en la Cámara también como vicepresidente de la misma, por lo tanto hay una operación ahí hasta con la misma persona, ¿no? Uno en el Consejo de la Magistratura trabando y después en la Cámara nombrando. Y lo quieren presentar como maniobra acá. Entonces, hacen la maniobra ellos, la presentan como maniobra acá. Después, traban la ley de medios, que es a favor de la libertad de expresión, la pluralidad y la diversidad en la Argentina, y lo hacen en nombre de la libertad de expresión. Es fabuloso lo que hacen. O sea, invierten absolutamente todo. Entonces, una ley que viene a enfrentar tendencias monopólicas, concentraciones mediáticas, posiciones dominantes, la quieren presentar como una ley que lesiona la libertad de expresión, cuando es una obviedad, pero absolutamente una obviedad, que si alguien tiene concentración de los medios, está lesionando la libertad de expresión y está lesionando la democracia. Bueno, pero justamente como tienen este monopolio de la palabra o cuasi monopolio de la palabra, es que intentan construir este relato. Pero me parece que todo el mundo se va dando cuenta de que lo que estamos acá es ante una ley que afecta intereses concentrados, obviamente, y que estos no lo quieren hacer. También es cierto, me parece que es importante decir, que la mayoría de los licenciatarios de la Argentina, hay 4.500 licencias en manos de 2.500 titulares, que están en regla, que cumplen lo que la ley dice, y que hay alrededor de otros 26 que se exceden de lo que la ley plantea, que todo el mundo lo sabe, pero son 35% del mercado, 10 licencias de aire, 24 licencias de cable, por ejemplo, que hay 26 que se exceden aproximadamente, de los cuales 25, o sea, todos menos uno, reconocen la ley, reconocen la autoridad de aplicación e iniciaron un proceso para estar en regla. Y uno solo, el que más concentración de medios tiene, que excede ampliamente los parámetros de la ley, además se niega a cumplirla y además no reconoce la autoridad de aplicación. Pero esta tendría que ser la pregunta, ¿por qué alguien se cree que tiene el privilegio de no cumplir la ley? Bueno, en estos días ellos, en Clarín aparece permanentemente el caso de Radio 10, esta compra de Cristóbal López del Grupo Haddad o parte del Grupo Haddad, no sé exactamente cuánto.
No, digo, ¿cómo es ese tema? Porque dicen, bueno, no, y esto es todo ilegal, y a ellos los dejan. La ley es para todos. La ley no es ni para uno, ni para dos, ni para tres. Es absolutamente para todos. Todos los grupos económicos, absolutamente todos los grupos económicos tienen que cumplir la ley. El mandato de la presidenta cuando me convocó es muy claro: hacer cumplir la ley sin excepciones ni privilegios para nadie. Y todos los grupos lo tienen que hacer. Haddad tiene que adecuarse, y por eso en ese proceso de adecuación es que pone en venta, justamente porque la adecuación permite excepcionalmente la venta para poder desprenderse y poder adecuarse. Entonces, ahora todo eso tiene que estar analizado por el AFCA. Nosotros vamos a ver expediente por expediente. Hay distintos grupos, uno es el de Haddad, el grupo Índalo, Telecentro, Telefe, Canal 9, el conjunto de los medios, y nombro solamente algunos, que ya nos fuimos reuniendo. El conjunto tiene que cumplir la ley. Entonces, ¿cuál es el tema? Nosotros vamos a presentar desde el AFCA lo que nosotros llamamos una constatación de oficio, pero en realidad, para hacerlo sencillo, es decirle a cada uno de los grupos: el AFCA, la autoridad de aplicación, considera que usted se excede con esto. Acá tiene más licencias, o acá tiene más porción del mercado, acá tendría que desprenderse de tal cosa, para hacerlo sencillo. Si podés tener 10 licencias y tenés 15, te sobran 5. Entonces, antes del 7 de diciembre, que es la fecha límite que plantea la Corte, tenés que venir al AFCA, presentar tu carpeta, que es el plan de adecuación, y decir, bueno, yo voy a adecuarme de esta manera, estas 5 que me sobran, me voy a desprender de esta forma. El AFCA tiene que aprobar el plan de adecuación y darte un plazo de ejecución para el mismo. Ese plan lo tenés que presentar antes del 7 de diciembre. El 8, si no lo presentaste, está fuera de la ley y tenés los plazos de adecuación vencidos. Por lo tanto, el AFCA tiene que actuar de oficio diciéndote, bueno, usted tiene que desprenderse de esto, y es el AFCA el que lo hace. Entonces, ya a diferencia del plan de adecuación voluntaria, acá es el AFCA el que actúa de oficio y te dice, pone en concurso lo que a vos te sobra o lo que tenés de más, garantizando el servicio y garantizando la fuente de trabajo. Y tiene que actuar porque el AFCA es la autoridad de aplicación de una ley, y la ley la tiene que cumplir todo el mundo, y el Estado tiene que garantizar el cumplimiento de la ley. Ahora, eso es con todos los grupos. Vamos a presentar uno por uno lo que el AFCA considera que se excede cada grupo, y cómo entonces tiene que presentar su plan de adecuación. Y lo de Haddad o de quien sea está en esa misma lógica, sea quien sea. En esa hipótesis, digamos, el 8, la AFCA sacaría a concurso, la AFCA, los medios que están, digamos, los medios que tienen de más el grupo Clarín. Primero esperamos que el 8 esté en todo el mundo dentro de la ley, o sea, que todo el mundo entienda que la ley es para todos, y que por lo tanto antes del 7 de diciembre tienen que presentar su plan de adecuación. Pero a Clarín le cuesta mucho entender. A quien le cueste entenderlo, que puede ser que a alguien le cueste entenderlo, o mejor dicho, no quiera entenderlo, o se considere que está por encima de la ley, el 8 está violando la ley, está fuera de la ley, y el AFCA tiene que actuar de oficio. Y entonces, si por ejemplo vos tuvieras 15 licencias de aire y no te presentaste en el AFCA antes del 7 de diciembre, el 8 nosotros tendríamos que concursar las 5 que te sobran. El 8 sería la Virgen. El 10 de diciembre tendría que ser así, o en el momento que sea, pero después del 8, obviamente, estás incumpliendo y hay que actuar de oficio para cumplir la ley. Y yo ya no tendría derecho sobre esos canales que tengo de más. Bueno, hay que ver cómo es exactamente el procedimiento, pero nosotros lo que vamos a plantear es con lo que dice la ley, ni más ni menos, que es que vos, insisto, es una ley que tiene 3 años de vigencia, y la ley establecía 1 año para eso, y ya pasaron 3. Claro. Por eso fue importante la fecha límite del 7 de diciembre. Porque ¿qué está diciendo la Corte con esa fecha? Está diciendo, tiene que haber un límite, porque si no las medidas cautelares funcionan como un mecanismo de resolver la cuestión de fondo, de hecho, a favor de quien presenta esa medida cautelar, si no tiene un tope. Y también la Corte dice, no hay riesgo para la libertad de expresión bajo ningún punto de vista, y le pone un tope al 7 de diciembre. Por eso estamos absolutamente convencidos de la absoluta constitucionalidad de la ley. Por eso no hay ninguna duda sobre la constitucionalidad de la ley, sobre que no viola ningún derecho bajo ningún punto de vista, que no viola ninguna cuestión constitucional, sino que al revés es una ley profundamente democrática y a favor de la libertad de expresión y a favor de la democracia. Y además hay que recordar, una ley votada por oficialistas y opositores, sí, porque es una ley que digamos,